A través de la 89.5 Radio Municipal de General Rodríguez ponemos la mirada en uno de los países claves de Sudamérica, Paraguay. Un país que en los últimos años ha mostrado estabilidad macroeconómica, crecimiento económico, pero que también enfrenta fuertes debates sobre la desigualdad, el empleo público, la corrupción, el poder político y el futuro del Partido Colorado. Para analizar la actualidad política, económica y social paraguaya, recibimos a Alberto Cañete, presidente de la Coordinadora Colorada de Funcionarios Públicos del Paraguay, referente político y dirigente colorado, con quien vamos a conversar sobre el gobierno del presidente Santiago Peña, el rol del Estado, la situación de los trabajadores públicos y los desafíos que enfrenta el Paraguay en un contexto regional complejo. Te saludaba Fernando Aguinaga desde el 89.5 FM Radio Municipal. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Mi querido y poderoso Fernandito, un placer saludarte a vos y a todo tu radio escucha que está traspasando fronteras y que gracias a vos se están enterando de la situación política de nuestro querido Paraguay, ¿verdad? Te agradezco muchísimo a vos y a todos tus radios escuchas que tengan un feliz y bendecido día domingo, ¿verdad? Y es domingo y siempre estamos en familia, pero me siento más agradecido y halagado porque estoy hablando contigo y con toda tu gente para poder compartir con ellos también este lindo domingo en familia. Estoy a tus órdenes, mi querido Fernandito. Muchísimas gracias, Alberto. Alberto, ¿cómo defines hoy la situación política del Paraguay bajo el gobierno de Santiago Peña? Mira, querido Fernandito, te voy a hablar con toda la objetividad que dan la ocasión y por el aprecio y que te tengo respeto, ¿verdad? Mira que más que nada que soy referente y dirigente del Partido Colorado, ¿verdad? Uh-huh. Y también trabajé muchísimo por la candidatura de Santi Peña para que llegue. Fui uno y creería que si mi egoísmo no me traiciona, te digo que fui el que propuso para que se haga la caravana de la victoria de los funcionarios públicos en apoyo a la lista 1, a la candidatura de Santi Peña y Aliana, ¿verdad? Fue un 25 de abril del 2023 que realizamos. Es una caravana jamás realizada en la historia del Paraguay, que los funcionarios públicos pusieron plata de su bolsillo, cargaron su combustible en sus vehículos y participaron de esa caravana para poder darle realce a ese gran éxito que tuvimos, ¿verdad? Fue porque acá en Paraguay, te cuento, mi querido Fernandito, el funcionariado público en sí, el funcionario público colorado simboliza casi 1.200.000 votos para el Partido Colorado. El sostén, o yo querría decirle la piedra angular del éxito del Partido Colorado, está sostenido en el voto o en el electorado del funcionariado público, ¿verdad? Pero ya que me estás preguntando, quiero entrar en lo más profundo de la política o de lo que es el partido en sí, en este gobierno. Lastimosamente fuimos estafados por nuestro Santi Peña, ¿verdad? Trabajamos, nos matamos, luego vino el tema del Nepo Baby, que los legisladores, tanto diputados y senadores, metían sus sobrinos, sus hijas en los cargos más apetitosos dentro del Congreso Nacional con salarios de 23, 25 millones, que equivaldría en el dólar sería 6 por 3, 18, $3.500 por decirte un horario. Una locura era, ¿verdad? Sí. Y lastimosamente hoy ahí en eso, para despistar de lo que sucedía en el Nepo Baby dentro del Congreso Nacional, empezaron a tocar la ley de la carrera civil que no tenían del por qué tocar ni de mover, porque es una ley que con la aplanadora que tienen en el Congreso le perjudicó al funcionario público, porque el funcionario público tiene una ley, la ley 1626, que fue siempre muy respetado, ¿verdad? Porque el funcionario público de mando
medio para abajo, siempre fueron y son aplicados en sus funciones diarias. Y mira que yo, por decirte, yo mando medio, no puedo pedir que Fernando sea funcionario público porque no me dan la jerarquía. ¿Y quiénes son los que tienen el poder o la lapicera? Son los senadores, diputados, gobernadores y otros, ¿verdad? Que piden y se le dan los nombramientos. ¿Y qué que ver tenía que tener ahí en esa ley el funcionario público medio, mando medio para abajo? Fueron una ley para distraerle a la sociedad, ¿verdad? Es uno. Después la política económica, después de todo lo que hizo el exministro Fernández Baldovino, que se habla ¿cómo te digo? Esa ley que se habla tanto de que la ley de la inversión, que de esto, de aquello. Luego de todas esas que vino, pide, ¿cómo se le llama? Que pasemos que se cierra todo, no hay nada para el funcionario. Espérate, me va a venir enseguida esto que estoy queriendo sacar. Y eso fue el colmo de los colmos. Si vas a hacer una ley que crees que por la ley de la inversión, de la ley de grado de inversión del segundo grado, y luego pedí economía de guerra, esa es la palabra que quería escuchar, ¿no te parece que es una estupidez en lo alto mayor que maneja un ministro de economía, que te dice que estamos en el segundo grado de inversión y después le viene al pueblo y le dice vamos a tener una economía de guerra? ¿No te parece que está fuera de lugar? Sí, sí. Ahora el ministro renunció y entró otro que nosotros lo solemos llamar que tambalea cuando camina, porque camina arrastrándose los pies. Uno que está perdido en la economía. Pero bien sabido que en toda Sudamérica, totalmente, en toda Sudamérica y en todo el mundo, nunca fue bueno el gobierno de un economista. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque el economista no conoce la idiosincrasia del pueblo. Ese es nuestro problema hoy en Paraguay. Estás dando en la tecla. El economista no entiende lo que es la idiosincrasia del pueblo. Has dado en la tecla, ¿eh? Pero es que jamás fue. ¿Alguna vez encontraste un gobierno de un economista que fue exitoso? Mostrame, dame quién es, y pido disculpas públicamente, si me permitís, en tu próximo llamado radial, y me voy a poner firme, no sé, pero diría que los peores gobiernos siempre fueron de los economistas. ¿Por qué? Porque no conocen la idiosincrasia del pueblo. No conocen y no van a conocer nunca. ¿Por qué? Porque ellos se basan en los números, pero la numerología que ellos manejan no resalta la necesidad de ese pueblo, ¿entendés? Y por eso pues siempre yo decía a los amigos de turno de la política que están allá arriba, ustedes necesitan un cable a tierra que le diga qué está pasando con el pueblo, qué está necesitando ese pueblo, porque ustedes están desconectados del pueblo. ¿Por qué? Porque en la burbuja en que viven no le hacen sentir la necesidad del pueblo. Así de sencillo es, Fernandito. Alberto, ¿qué diferencias, vos como dirigente político y como candidato también que fuiste en las elecciones pasadas, qué diferencias encuentras entre el gobierno de Mario Abdo Benítez y el gobierno de Santiago Peña? Mira que te digo, Fernandito, voy a volver a ser otra vez candidato a senador. Te cuento que voy a volver, ¿verdad? Y entonces cuenta con nuestro apoyo, que sabes muy bien cómo hemos trabajado para que pudiera llegar en su momento Mario Abdo Benítez, ¿no? Desde acá. Yo te cuento. Sí. Yo te cuento que haciendo un paralelismo entre el gobierno de Santi y de Marito. ¿Vos sabías que Marito, cuando asumió el gobierno en el 2018, apenas asumió, al otro día, increíblemente, se le vino
la sequía que arrasó en Paraguay, la sequía. Después de la sequía ya vino el incendio. Tuvimos un incendio generalizado acá en Paraguay. Foco de incendio de aquí para allá. Luego se vino la inundación. Tuvimos una inundación increíble después del año 1983. La segunda mayor inundación tuvimos luego en el 2019, casi 2020, en el gobierno de Mario Aldo Benítez. Luego se volvió y vino la sequía. Vino la sequía, increíble fue. Pareciera ser que estaba marcado por ¿cómo se suele decir? Por la desgracia, su gobierno. Después de eso, en el 2020 y algo ya se empezó y vino la pandemia. La pandemia fue mortal, no solamente para Paraguay, sino para todo el mundo. Vos sabés bien eso, Fernando. Totalmente. ¿Verdad? Y Marito recaudaba solamente el 40% de lo que recaudaba en comparación con lo que recaudaba anteriormente, ¿verdad? Que ni alcanzaba a pagar las deudas en los bancos, en todo lo que haya. Pero fue un golpe muy fuerte para el gobierno de Marito. Prestó él 1.600 millones de dólares para poder levantar los hospitales, donde teníamos 200 camas de terapia, aumentó a 950.000 camas en varios hospitales. Durante su gobierno se construyó, después de la pandemia te hablo ya, ¿verdad? Sí. Se pudo superar, y nosotros como funcionarios públicos, nuestra central cada 15 días organizábamos almuerzos solidarios los sábados, llevábamos almuerzo, eran muslo de pollo con cadera, ensalada, pan y una gaseosita en varios hospitales, ¿verdad? En esa época, y lastimosamente que uno de mis tesoreros falleció porque fue infectado, ¿verdad? Te comento así, así rápidamente, ¿verdad? Y nosotros organizamos eso, los funcionarios públicos, nos arriesgamos y nos íbamos a los hospitales, en el sentido que nos arriesgamos, porque también podíamos ser infectados y le infectamos a nuestra familia después. Y Marito en su gobierno después mandó a hacer 3 hospitales de cabecera, pero muy grandes hospitales y buenísimos. Mandó a hacer 4.600 kilómetros de rutas y 2 puentes internacionales, ¿verdad? Y te digo yo, de repente, ¿este Marito qué es? ¿Un mago de la finanza? ¿O es, no sé, es un bendecido? No sé. Pero hoy, comparando con nuestro gobierno de Santi Peña, sí, estamos en una economía de guerra. Y lastimosamente este pendejo le llamo yo, porque es un caprichoso, es un mitad y caprichoso, que no conoce al pueblo, no le conoce a esa persona o a esa sociedad que están ahí esperando estar mejor, porque del 100% de los paraguayos, 10% nomás están mejor, pero son de sus círculos áulicos. Y después... O sea, Alberto, te pregunto directamente, durante el gobierno de Mario Aldo Benítez, de Marito, ¿se estaba mejor? Te puedo decir, de 10-1 le pasa a Santi Peña. Estábamos mejor con Mario Aldo Benítez. ¿Y crees que porque, a ver, Mario Aldo Benítez estuvo por el grupo Añetete, si no me equivoco, y lo que era sí, Santiago Peña era de Honor Colorado. Sigue siendo de Honor Colorado. Sigue siendo de Honor Colorado, o sea, que sigue muy ligado políticamente a Horacio Cartés. Es que él no tiene una estructura política, es una creación de Horacio. Entonces, no tiene creación política, no tiene estructura política. Él se debe a Horacio, ¿verdad? ¿Y cómo se observa hoy el funcionamiento interno del Partido Colorado? Aunque ustedes ahora todavía siguen siendo gobierno, ¿no? O sea, siguen siendo gobierno durante bastante tiempo, pero es una facción, digamos, hoy del Partido Colorado la que gobierna. ¿Cómo se observa hoy el funcionamiento interno del Partido Colorado?
Mira que hay un gran descontento tanto dentro del movimiento de Horacio como de la sociedad colorada, por decirte, porque se esperaba mucho. Te vendieron o nos vendieron que íbamos a estar mejor, que vos o yo o de la sociedad íbamos a tener el dinero en el bolsillo, pero es mentira. Hoy la canasta familiar está por las nubes y está recorriendo las redes sociales un meme donde decían, y que los propios supermercadistas lanzaron, que decía, estamos miedosos de que la gente pobre asalten los supermercados. Pero hoy te puedo decir, Fernandito, que nosotros, la gente pobre o mediana y pobre, hoy están siendo asaltados por los supermercados. Qué paradoja de la vida, ¿verdad? Entonces vos te darás cuenta que el pueblo no está bien, no está mejor. Paraguay muestra una estabilidad económica en algunos indicadores, pero ¿cómo vive realmente la gente común esa realidad hoy? Mira que yo te digo que hablamos de economía, que tampoco es muy de mi fuerte, pero también tengo conocimiento. Tenemos que un grupo de frigoríficos monopolizan la venta de carne. Y es como que vos tenés tenemos el Itaipú, sí, el más grande del mundo, pero tenemos la energía más cara. Ese es uno. Ahora están estudiando alzar el precio, pero les quieren abaratar a empresas privadas que quieren venir a invertir. No le quieren cobrar, le quieren dar gratis nomás. Pero esa energía, por decirte, la energía eléctrica que se va a darle a ellos, van a ser pasado al pueblo. Ese es uno. Segundo, me decís de que esa calificación que tienen, te digo una cosa, Fernandito, los grandes estancieros, ellos tienen a los indígenas trabajando en sus estancias y le pagan apenas 600, 700 mil, o serían $100. Y le tienen ahí en sus estancias con una casita ahí de choza. Y así le tienen y le cuidan. Los indígenas son muy buenos cuidando ganados. Le tienen ahí, ¿verdad? No se refleja en la mano de obra que el país necesita. Y también están los sojeros. Acá en el Paraguay, yo tengo entendido que en la Argentina los sojeros pagan una buena cantidad por el impuesto, ¿verdad? Sí. Acá los sojeros no pagan nada de impuesto. Nada. Los sojeros viven del aire acá, estamos gratis. Caramba. ¿Entendés? Te digo, no tenemos, por eso te digo, ¿y cómo el sojero, en qué se beneficia? Tiene su tractor mecanizado y no generan mano o fuente de trabajo. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, pero no genera puestos de trabajo. No, claro que no. Sí, tienen 2 o 3 tractoristas nomás que trabajan las 24 horas con aire y con luces ahí. O te pasas al lado de ellos por sus plantaciones de soja y están ahí trabajando ellos. Con aire, sus tractores todos cerrados, con aire y con lumínica, ¿verdad? Y decime, ¿dónde está ahí la mano de obra? Después viene el camionero, viene el recolector. 5 o 10 nomás tienen, después. No, por favor, no generan mano de obra. Entonces, vamos a hablar de economía. Para vos eso es economía, no, pero no genera mano de obra. El pueblo necesita mano de obra. Pero bueno, es lo que hay. Y Alberto, vos que querés ser nuevamente candidato a senador y que vas a ser candidato a senador, ¿cuál crees que es la principal preocupación social de los paraguayos? ¿Empleo, salarios, inflación o inseguridad? Y mira, vamos a irnos por lo último de tu pregunta. ¿Por qué se genera la inseguridad? Cuando el estómago empieza a roncar de hambre y la necesidad cunde en la familia, entonces yo padre de familia, por eso a veces tenemos que ser empáticos, a veces la necesidad tiene cara de hereje.
por querer ir a ganarte unos mangos para traer el pan de cada día. Eso es cierto, me vas a decir que es muy populacho pensar en esto, pero yo nomás también pienso que de repente si haya empleo, esa gente van a dejar de hacer eso, de asaltar, de robar la moto al otro prójimo, un prójimo que está trabajando como delivery o como cobrador. Entonces le roban su moto y van, desarma una moto que vos compraste con tu sacrificio y en cuota y te va a salir 5 o 6 millones de guaraníes, que serían $1,000. Y la gente va y roban eso, se hace el desarme de la moto y se vende desguazado y no podés recuperar nada. Y si encontrás una moto, tenés que demandar, luego tenés que irte a presentarte en la fiscalía te piden que te vayas con un abogado. El abogado, si vos vas a llevar, te va a cobrar su cachet, lo que cuesta representarte, que serían casi $200, $300, y vos tu moto perdiste luego. Y para recuperar esto te cuesta 2, 3 años. Una locura. Vámonos. Bueno, es lo que hay, mi querido Fernandito. Y desde la Coordinadora Colorada de los Funcionarios Públicos, ¿cuál es la situación de los trabajadores estatales paraguayos? Que si vos opinás contra el gobierno, sos marginado, sos perseguido. Si tenés tus seres queridos en algunas instituciones, también repercuten por ello. Sí, esa es una miserabilidad humana, se le llama eso. ¿Y hay preocupación por posibles recortes, ajustes o reformas dentro del Estado? No, los recortes no existen así por así, porque viene ya el presupuesto. El presupuesto se aprueba de acuerdo a la cantidad, de verdad. No, es que si yo te saco de tu cargo, si vos tenés un cargo de jefe, vos te vas al freezer sin tu cargo, sin algunas bonificaciones, sin nada, y vi solamente de tu salario nomás. ¿Entendés? Es una cosa que no debería, no sucedió más. Mira que te cuento una cosa, por más que Marito esperábamos que él sea así, aviación no es así, nunca se metió con el funcionario público, sinceramente. Y mira que no soy maritista, no. Te cuento que no soy de Mario Audo. No me agrada Mario Audo, pero mi líder es Hugo Velázquez, el ex vicepresidente de la República. Ese sí, ese es un colorado de bien, un colorado de corazón, de cuna, un colorado a carta cabal y con don de gente, porque es una persona que es del pueblo y para el pueblo. Nació allá en el interior y vino y se forjó como funcionario público. Desde ordenanza hizo carrera política y administrativa y llegó a ser vicepresidente de la República. Y por unas cuestiones de una pelea, por una cuestión de que Marito tenía otras intenciones y con la amistad de la ex embajadora Mark Oxfield, le nombraron a él como significativamente corrupto, pero nadie sabe por qué, no se demostró nunca hubo una demanda contra él en los estrados judiciales en ningún lado, pero fue así. Fue una persecución aquellos momentos. Y Alberto, ¿vos crees que el Paraguay necesita una renovación política profunda? Totalmente. Necesitamos gente cierta en los lugares ciertos, que termine las corrupciones, si acá en Paraguay tan solo se robasen el 50% y el 50% se invierte al país, seríamos el Suiza en Sudamérica. Pero es lo contrario, se roba 80% y 20% para el pueblo. Y Alberto, ya no, para no quitarte tanto el tiempo, ¿qué mensaje le darías hoy al pueblo paraguayo? A mi querido Paraguay, que le tengo en mi mente, en mi corazón, en mi conciencia, y que ese gran Dios todopoderoso los bendiga a todos los paraguayos, que los que están en la Argentina, que hoy son uno de los verdaderos sostenes económicos de su familia, que están enviando plata a su familia, que a ellos le bendigan cada día Dios todopoderoso, ese creador, ese salvador. Pero
Le pido al Paraguay que también pensemos y seamos empáticos en nuestra sociedad y que termine este estado de cosas. Yo te digo una cosa, tanta plata, tantos millones de dólares, eso te hace gente, eso te hace que vos estés más cerca de Dios. No, el paraguayito puede vivir lo justo y lo necesario, ¿verdad? Y si el que se ganó su plata, justamente, bueno, que vívalo, pero no sacarle del pueblo de lo que es del pueblo. Eso es lo que yo siempre pido, que sea la gente tengan esa empatía en nuestra sociedad, porque no llevas nada, nada es tuyo, te vas con la mano vacía, pero no se toca lo que es de Dios, porque esto te voy a decir una cosa, en esta vida, en la otra vida de la reencarnación, se va a mirar en el registro acásico y se va a ver todo lo que hiciste de bueno y de lo malo, y todo se paga. Lo peor es una cosa, mi querido Fernandito, inocentes pagarán por los pecadores. Piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, que van a pagar todas esas cosas que han hecho mal. No se le roba al pueblo de lo que es el pueblo. Eso es más, Fernandito. Alberto, que Dios te bendiga, hermano. Perdón, te escucho. Alberto, muchísimas gracias por haberme permitido poderte sacar al aire un domingo, y te vamos a estar convocando próximamente para hablar y analizar ya un poco más específicamente sector por sector, vos como un funcionario público, como un hombre de experiencia, como un político formado allá en el Paraguay, para analizar cómo la economía se va a ir suscitando con el transcurrir del tiempo, y por sobre todo las cosas cómo se encarrilan y quiénes son los que podrían asomarse como futuros candidatos presidenciales. Pero con mucho gusto, Fernandito. O me llamas o decís rana y yo salto ahí. Y ya, mi querido Fernandito, aprecio mucho esa oportunidad de poder comunicarme con mis compatriotas de Paraguay. Para todos ellos les deseo el éxito, las bendiciones. Nunca pierdan la fe. Lleven hasta el último. La fe es lo último que se pierde, ¿verdad? Y crean en ese gran Dios todopoderoso, que todas estas cosas de repente suceden, pero tenemos que salir hacia adelante. Si no lo hacemos, si no lo cambiamos, vamos siempre a ser gobernados por mediocres e imbéciles. Tenemos que tratar de hacer algo juntos y hay que involucrarse en política. Eso decía el gran filósofo Aristóteles: el que no se mete en política están condenados a ser gobernados por mediocres. Entonces, mis queridos amigos y correligionarios, a todo el Paraguay y a toda la República Argentina, que están los paraguayos escuchando a través de vos, a través de esta llamada, está llegando a todos ellos. Hagamos. Yo creo mucho en el Partido Colorado, confío mucho en el Partido Colorado, amo mi Partido Colorado, y los cambios van a venir a través del Partido Colorado, porque el Partido Colorado es un partido agrarista, socialista, es del pueblo, para el pueblo fue creado, y solamente a través del Partido Colorado van a venir los cambios, pero tenemos que hacerlo de adentro, y que sigan bregando por la libertad, la igualdad y la fraternidad entre nosotros. Bendiciones. Gracias, Fernandito, querido. Muchísimas gracias, Alberto. Un gran abrazo y nos vemos en algún momento por allá por Asunción. Cuando vos digas, mi querido Fernandito, ahí una humilde casa esperándote con un rico asado o dorado a la parrilla, o chupín de surubí, o un caldito de gallina casera. No me lo digas, que mañana me tomo el avión para allá, Vos que tenés avión, te esperamos. Dale, un abrazo. Dale, mi hermano, un gran abrazo. Estuvimos hablando con Alberto Cañete, presidente de las coordinadoras coloradas de funcionarios públicos de allá de la República Hermana del Paraguay. Estuvimos analizando la situación y el contexto de lo que se vive, y dijo algo muy, muy cierto, que nos dejó pensando. Ningún economista entiende lo que el pueblo pasa. Lo dijo clarito, porque es lo mismo
¿Qué está pasando en la República Argentina? Exactamente, lo mismo. Lo mismo. Los números son fríos. La diferencia que el presidente del Paraguay sí es un tipo formado. Es un tipo que está formado, que habla inglés. O sea, sin desmerecer, ¿no? Está bien, saquemos que hablen inglés, que hablemos inglés o no hablemos inglés, sean dos cuestiones, o que hablemos portugués o chino o lo que fuera, saquémoslo, o hebreo, lo que fuera, saquémoslo para el costado. El tema es el siguiente: cuando no hay empatía con la sociedad, cuando miras al hombre, al que trabaja, el que saca adelante, o sea, el que saca adelante la nación, no es el funcionario público. O sea, no hablo ni siquiera del empleado, no estoy hablando del empleado, estoy hablando del cargo político. El cargo político no es el que saca adelante la nación. Él solamente administra. Y el que administre bien o administre mal es el que le da el voto de confianza, es el ciudadano común, el que camina todos los días, el que se rompe el lomo con el frío, con el calor, con el viento, con la tierra, con todo. El otro simplemente es cargo de confianza. Y algunos, como dice el dicho, ¿no? Cuanto más sube el monito, más se le ve el culito. ¿No? Entonces, ver a esos funcionarios que se creen que porque ya están sentados en un determinado lugar tienen más poses que dioses. Hermano, en algún momento bajas al llano nuevamente, y cuando bajas al llano te quedas solo. Los amigos del campeón están siempre, pero cuando el campeón pierde, son pocos los que quedan, son pocos los que verdaderamente van y le tienden la mano. Entonces, démonos cuenta de que hay que tener empatía con el ciudadano, más en estos momentos difíciles en donde los liderazgos dejan mucho que desear, muchísimo que desear. Gente que no ha tenido empatía, dirigentes políticos que entran en un pony con las zapatillas que se les salen los dedos y salen pero en 4x4 y por poco más, con gente que les vaya abanicando. Y con un ego muy grande. Con un ego muy grande. Lamentablemente con un ego muy grande. Se dice que en Roma, eso me lo contaba un catedrático cuando estaba en la universidad, decía que cuando los grandes capitanes, los grandes generales romanos ganaban una batalla, iban a ingresar a Roma. En Roma el pueblo los alababa y eran comparados casi como dioses. Entonces tenían al costado, tenían un esclavo, por así decirlo, el cual les decía siempre: acuérdate que eres humano, acuérdate que eres humano y que mañana vas a fallecer, que nada es para siempre. Acuérdate que eres humano y que mañana vas a fallecer y que nada es para siempre. Entonces, estos personajes, cuando se les sube la, por así decirlo, ¿no?, la bilirrubina al cerebro y comienzan con toda la parafernalia de creerse dioses, es cuando pierden el sentido de la realidad y el sentido con la sociedad, que es el que te pone y el que te saca. Entonces, lo que siempre decimos es: entran en un pony y salen en una Lamborghini. Entran con una casa que se cae a pedazos y muchas veces hipotecadas, y salen con casas, con tierras y con hectáreas y con estancias que no te dan ni los tiempos ni las formas. Entonces, la política no tiene que ser el medio para enriquecerse, sino el medio para generar el bien común. Que de ahí en el medio puedan haber cosas, cada uno será responsable de sus hechos. Pero mientras escuchamos la realidad de lo que es en Argentina y escuchamos la realidad de lo que es el Paraguay, de lo que es la realidad en el Perú, y así vamos a ir sacando a diferentes... La próxima semana vamos a estar entrevistando a 2 senadores del Paraguay que estaban fuera del Paraguay en este momento y no podían salir al aire. Precisamente también estuve hablando con el secretario de Obras Públicas, me pidió las disculpas del caso porque estaba con un pequeño problema familiar, pero que iba a salir la próxima semana, y se lo agradezco la deferencia. Entonces, lo que nosotros decimos es: cuando hay situaciones y contextos en cual la sociedad demanda
verdaderamente dirigentes, hay que pensar a quiénes vamos a poner y quiénes son los que tienen empatía. No podemos seguir votando gente que simplemente llega al gobierno y se arman SRLs con nombre y apellido y se titularizan y se parcializan determinados lugares. Entonces, eso es cuando la sociedad termina descreyendo del sistema democrático, porque termina siendo el uso del poder por determinadas personas. Eso no es. Y para terminar el día de hoy, agradecerle a cada uno de los oyentes que estuvieron atrás de las diferentes plataformas que nos retransmiten en los diferentes países, a los amigos que pudimos sacarlos al aire, no pudimos sacar a otros porque están con pequeños problemas de luz en determinados países en este momento por diferentes motivos climáticos, y agradecer a las autoridades de esta casa que nos permite poder seguir saliendo al aire domingo a domingo. A Norma, gracias por permitirnos poder salir al aire a través de la operación técnica que ella realiza, pero hay una cuestión básica. Nosotros no nos vamos a callar, sea el gobierno que sea, y siempre vamos a decir lo que es, lo que sea correcto, y lo que no les guste políticamente también lo vamos a decir, porque hay una cuestión básica. Nosotros transmitimos información para que el ciudadano tome la decisión correcta en el momento adecuado. Nosotros no nos parcializamos, nosotros creemos que el ciudadano común es el que tiene que tomar la decisión. No existen dinastías, no existen herencias políticas, no existen puestos a dedo, todo en su momento y armoniosamente. Así que muchísimas gracias, será hasta el próximo domingo. Y por si acaso, si nos van a declarar ciudadanos no gratos en determinados municipios, no hay problema, sigan, porque nosotros vamos a seguir investigando y vamos a sacar entrevistados de diferentes partidos políticos del municipio vecino para que nos cuenten cuál es la realidad de Suiza. Y hasta vecinos. Y hasta vecinos. Y vamos a ir, porque ya estamos organizando cómo vamos a ir para conocer la realidad y comparar la realidad. Y ustedes tomen la decisión correcta, porque este programa llega, pero creo que no llega ni a la, si no, no lo he medido todavía, pero no sé si llega al África, pero creo que al África también. Lo único que no sé hablar en los idiomas de por allá, pero bueno, ya buscaremos un traductor para sacarlo, porque la decisión la toman ustedes, y para mí transmitirles la información a través de las personas que nosotros entrevistamos es un gran placer, un gran placer. Así que despídete, y será acá agradecerle a Laura el haber permitido que esté acá y conectando y contactando con los diferentes entrevistados, y ahí nuevamente a Norma. Así que será hasta el próximo domingo a través del 89.5 FM Radio Municipal y este programa Zona Libre. Su humilde servidor Fernando Aguinaga se despide de usted. Gracias. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo.